Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. En esta ocasión vamos a retomar el tema de la seguridad global y en particular la influencia que sigue ejerciendo el régimen de Nicolás Maduro en todo el hemisferio occidental. Para analizar esta realidad hemos invitado a Joseph Umire. Él es experto en seguridad global, adicionalmente se especializa en esas amenazas transnacionales y pertenece como director ejecutivo al Centro para una Sociedad Libre y Segura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Gaby, por la invitación. Un gusto y saludos a la audiencia. Sí, quería en primer lugar, al momento de que estamos haciendo esta grabación, no se había confirmado la muerte de Jesús Santrich, uno de los guerrilleros que tuvo más poder durante todo este tema de las FARC. Sin embargo, hay un hecho cierto que están reportando los medios de comunicación social. ¿Cómo se podría interpretar la posible muerte, la presunta muerte de este guerrillero en territorio venezolano, tomando en cuenta que el régimen de Nicolás Maduro lo protegió durante mucho tiempo? ¿Ellos permitirían que fuera asesinado? Y yo creo que ahorita todo el mundo está preguntándose primero si se murió, si está confirmado su muerte, y ojalá vamos a saber eso en poco tiempo, pero también se están preguntando quién le mató, o sea, realmente cómo ocurrió su asesinato, si es que pasó. Pero la pregunta que hay que hacer es no solamente quién la mató o que murió, pero quién benefició de su muerte. Y ahí es donde yo planteo una perspectiva distinta en el aspecto de que yo creo que Maduro beneficia de su muerte claramente, porque si lees el comunicado de las disidencias de las FARC sobre su muerte, donde ellos dicen que murió, si lees el comunicado, ellos hablan de una operación de Colombia, del ejército de Colombia en terreno venezolano para asesinar a Santrich. Ahora, eso es muy provocativo, ese tipo de declaración. Obviamente tenemos que tomarlo en contexto que es un comunicado de la disidencia de la FARC que no tiene el nivel de legitimidad y credibilidad que merece. Pero lo que sí podemos decir es que esa narrativa falsa, esa narrativa de Colombia pasando por la frontera de Venezuela, es algo que Maduro quiere, es algo que él quiere amplificar, es una narrativa que él quiere utilizar para poder deslegitimizar el gobierno del presidente Duque, para decir que ellos son los agresores, ellos son las personas que están violando los terrenos geográficos y la soberanía nacional de Venezuela, cuando en realidad es al revés, es al revés. Maduro está planificando, y no solo él, pero ya tienen larga data de una estrategia para cómo van a avanzar en sus operaciones en terreno colombiano, pero no de una forma convencional, usando diferentes herramientas de guerra simétrica. Entonces, eso yo creo que es la parte que todos están perdiendo con esta noticia de Santos, porque el beneficio da al aspecto de que Maduro puede amplificar más presión sobre Colombia de responder a algo, de una acusación que no sabemos si es cierto o no, de que se asesinó en terreno colombiano, en terreno venezolano, perdón, por fuerzas colombianas. Es decir, cuando se producen estos hechos violentos como este en particular, o por ejemplo lo que sucede en Apure, ¿esto es beneficio para Nicolás Maduro? Sabemos que por una parte hay muchísimas críticas, pero por otra le permite avanzar en ese tema militar, en los acuerdos que por ejemplo podría tener en Rusia. ¿Cuál es su perspectiva entre la provocación y cómo Nicolás Maduro avanza a medida de que la violencia se presenta en un momento particular? Mira, hay algunas cosas que sí sabemos del régimen de Maduro que hemos podido entender durante este tiempo que se está analizando. Uno es que son maestros en la manipulación. Ellos, es más o menos creo que el fortaleza, la herramienta más fuerte que tienen, utilizan desinformación, utilizan varios de sus alianzas internacionales, utilizan sus ecos mediáticos con diferentes medios que ellos controlan o otros donde tienen influencia para construir narrativas falsas que ellos tratan de legitimizar con un aspecto de la comunidad internacional y utilizan para deslegitimizar sus adversarios, en este caso principalmente el gobierno del presidente Duque en Colombia. Ahora, en ese aspecto yo creo que podemos mirar las dos cosas que está pasando ahorita en Colombia. Uno es el conflicto fronterizo y otros son las manifestaciones de paro nacional. En los dos casos, digamos que Maduro no está directamente
iniciando ninguno de esos dos fenómenos. O sea, son cosas que están pasando por disidentes de la FARC y otros pasando por el pueblo colombiano que está en un descontento contra el gobierno. Pero fácilmente puede capitalizar de esos dos fenómenos y en los dos casos lo que busca es amplificar el nivel de violencia para que haya una respuesta de Colombia, de la policía Colombia en el tema de manifestaciones y los militares colombianos en tema de frontera, para después correr a la comunidad internacional a decir que, mira, Duque es el gobierno dictador, Duque es el gobierno agresivo y es más, va a seguir haciendo este tipo de provocación hasta que alcance un mayor nivel de comunicaciones a nivel internacional, donde el mundo mira al gobierno del presidente Duque como el gobierno más autoritario, cuando realmente el autoritarismo está viniendo del otro lado de la frontera, en Caracas, el régimen de Maduro. Sí, precisamente me quería referir a ese tema. Hemos visto que el gobierno de Colombia habría reportado ciertas evidencias que dan cuenta de que Venezuela podría estar involucrada. Veíamos una de las entrevistas que hacían al presidente de Colombia y no lo afirmaba tajantemente. Usted que tiene relación con esos organismos de inteligencia, sé que muchas cosas no se pueden decir, pero ¿hasta dónde realmente hay una influencia real entre el régimen de Nicolás Maduro y lo que sería la violencia desbordada, no las protestas legítimas dentro de Colombia? Claro, y es un buen punto lo que dices, Gaby, que la descontento social que hay en Colombia es real. Eso no lo podemos mezclar con lo que vamos a hablar, porque eso es algo que viene con largo tiempo. Claro, la pandemia tiene parte de eso que creo que lo aceleró, pero de cierta forma eso ya existe por mucho tiempo en Colombia. Pero específicamente lo que estás diciendo, las acciones de violencia, todo lo que está pasando, te voy a decir dónde sí se puede confirmar la participación, por lo menos en un aspecto de Venezuela, que es en el ámbito de desinformación. En el ámbito de desinformación hoy en día es no solamente un mecanismo de comunicaciones, es un ámbito de guerra. El ciberespacio es lo que se llama en términos de defensa el quinto dominio de la guerra y los regímenes en Caracas o en Beijing o en Moscú o en Teherán o en Habana dominan esa herramienta, lo están utilizando a nivel permanente. Entonces, en un estudio que acabamos de publicar en el centro, que ahora está público en español, se habla de por lo menos un estudio en Miami que se hizo, donde se verifican 7,000 cuentas falsas de granjas en diferentes países tan lejos como Bangladesh, pero tan cerca como Venezuela, que están amplificando estas noticias falsas. Y eso es parte de ese ataque asimétrico que el régimen en Venezuela quiere hacer sobre el gobierno en Colombia. O sea, no está diciendo que ellos están iniciando las manifestaciones o están, digamos, de cierta forma poniendo la manifestación en la mesa. Lo que ellos sí están haciendo es aprovechando de esa situación para amplificar una narrativa falsa de que el gobierno del presidente Duque es genocidio, de que el gobierno del presidente Duque es narcodictador y todas las cosas, porque realmente sería chistoso si no fuera tan triste, que todas esas narrativas falsas son realmente un autorreflejo de su gobierno, porque es el régimen de Maduro que es un narcodictador, es el régimen de Maduro que es genocidio sobre su propio pueblo venezolano, y eso es evidenciado por la cantidad de venezolanos que están saliendo del país y los más venezolanos que han sido víctimas de persecución política y homicidios extraoficiales. Sí, yo quería referirme a esa estrategia. Normalmente hace unos 10, 15 años, quizás lo más importante para los grupos de izquierda o los que son amigos, por así decirlo, del régimen de Nicolás Maduro, era muy importante la figura del candidato que prometía todos los beneficios sociales posibles. Sin embargo, ya los pueblos comienzan a entender un poco más esta dinámica y por tanto entonces se va la estrategia que va con miras a una campaña electoral a justamente desprestigiar a todo lo que tenga que ver con democracia, con libertad, deslegitimando gobiernos como el de Duque o cualquier otro en la región. De alguna manera es una estrategia que ha venido migrando en el tiempo. Mira, lo que quiere el régimen es construir esta percepción, y digo percepción porque no es realidad, pero esta percepción de que Colombia es un Estado fallido, de que no funciona la economía, no funcionan las instituciones del Estado, la policía, la corrupción es en todo lado. Quieren amplificar esa percepción
para, como bien dijiste, Gaby, para los propósitos políticos del próximo año, para poder alzar un candidato que sería más a favor de sus objetivos estratégicos y políticos desde Caracas. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es importante que los colombianos recuerdan la dificultad que ellos han tenido durante los últimos 30 años o más, y que Colombia ha sobresalido muchas de esas amenazas. Yo me acuerdo que la primera vez que yo viajé a Colombia, a Bogotá, fue en el año 2004, y yo fue en ese momento como uniformado del servicio de las Fuerzas Armadas acá en Estados Unidos. Y en ese momento me acuerdo bien que Colombia era considerado un país peligroso para viajar y Venezuela no. En ese momento ir a Bogotá tenía un aviso del Departamento de Estado que hay que tener cuidado si eres ciudadano americano porque no se puede viajar a todas las partes del país. Ahora, digamos, eso es completamente diferente. Ahora Venezuela es el país donde dicen a los americanos hay que tener cuidado porque no se sabe qué va a pasar en el terreno del país porque no hay un control o ninguna legitimidad de un Estado que puede proteger a cualquier ciudadano que sea nacional de Venezuela o del exterior. En cambio, esa percepción Maduro quiere imponer, esa falsa percepción quiere imponer sobre Colombia. Entonces, parte de la guerra simétrica es eso, es manipular la opinión pública, es utilizar diferentes formas de comunicaciones para poder dar una percepción psicológica que entra en la mente de mucha gente que realmente no pueden distinguir la realidad de lo actual. Ahora bien, usted hablaba justamente de un plan que no solamente se remonta a Nicolás Maduro, sino que va más atrás. Usted ha reportado también que el presidente Hugo Chávez también tenía planes de alguna manera de echar mano a Colombia y de alguna manera podemos hacer el símil con lo que quería Fidel Castro apoderarse de Venezuela. ¿Con qué intención? ¿Qué gana Venezuela apoderándose y ganando elecciones y todo eso en Colombia? Mira, te doy un ejemplo. El 5 de mayo, el Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, el militar de Maduro, hicieron un tweet donde ellos estaban hablando del Esequibio, en el caso de Guyana, pero pusieron un mapa de lo que ellos consideran lo que es terreno de Venezuela. Es un mapa que existe en la Capitanía General del siglo XVIII, un mapa colonial, ¿no? Ese mapa colonial consiste de casi la mitad de Colombia también. Entonces, en la visión del régimen, ellos no ven a Colombia como un país soberano. Ellos no ven Colombia como un país democrático. Ellos ven a Colombia como su propio terreno de la revolución bolivariana y por lo tanto tienen grupos ilícitos, puede decir las disidencias de la FARC o una facción de las disidencias de la FARC y la ELN como esos grupos que pueden construir cadenas binacionales. Y eso no termina en Colombia, se extiende a Ecuador, se extiende a Panamá. ¿Y por qué? La pregunta, Gaby, ¿por qué? ¿Cuál es este propósito? Porque ellos tienen una visión hegemónica en conjunto con sus alianzas internacionales, principalmente de Irán, Rusia y China, de cambiar el orden internacional y cambiar el orden en Latinoamérica de cómo se maneja cosas tan tradicional como el comercio. O sea, ellos quieren decir, y esto fue lo que Chávez elaboró desde 2005, cuando realmente empezó a hablar de esta guerra simétrica, elaboró en el sentido de cómo van a cambiar las influencias en Latinoamérica para que Estados Unidos no tiene cero peso en la región y el peso va a estar manejado por una alianza oriente entre Rusia, China, Irán, Caracas y Habana, y cómo ellos van a poder cambiar las reglas del juego. Entonces yo creo que esto tiene un visión más largo plazo de lo que estamos viendo en este momento, pero al final del día empieza con lo que dice la joya de la corona, que es Colombia. Entonces, de esa conclusión, si se pierden las elecciones en Colombia, prácticamente se pierde el continente entero. Los organismos de seguridad de países como Estados Unidos, Brasil o la misma Colombia están al tanto de esto, de la gravedad de este plan a largo plazo. Mire, yo creo que a veces estas cosas suenan de cierta forma conspiranoico de aspectos, pero lo que pasa es que el aspecto de conspiración solo viene en el efecto que hay una estrategia, un plan. Muchas veces me han preguntado en medios y en otras reuniones de que por qué el régimen de Maduro sobrevive, por qué tiene tanta fortaleza. Yo digo, ¿sabes por qué? La respuesta es de por qué tienen una estrategia. Ellos tienen una clara visión de dónde quieren llegar. Entonces, en ese aspecto, ellos tienen persistencia, a pesar de cometer errores, a pesar de que hay debilidades, a pesar de que a veces tienen fallas por la presión que se mete de la comunidad internacional, tienen un norte.
Entonces tenemos que entender qué es lo que quieren lograr si lo vamos a poder neutralizar. Entonces yo creo que Colombia y todos están al tanto de este tipo de visión y ya no se está visto como algo solamente conspiranoico, pero el problema es cómo atenderlo, porque estos son ataques muy distintos a lo que hemos visto en el siglo XX, en la Guerra Fría. Hay aspectos parecidos, pero hay cosas que son mucho más nuevas, especialmente con las nuevas tecnologías. Acabamos de hablar de desinformación. Los democracias del mundo no están preparados para las nuevas tecnologías en el campo de desinformación. O sea, ellos no saben cómo responder tan rápido cuando las noticias falsas suelen ser reproducidas 6 veces más rápidos que las noticias reales. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar la noticia, no podemos simplemente pasar videos y audios a cualquier momento. Entonces, todo esto creo que está poniendo un reto grande a las democracias en el mundo y específicamente en América Latina, y ahí es donde está la tarea, porque lo que me sorprendió de la manifestación en Colombia y todo lo que está pasando en crisis en el país en este momento, que muy pocos países, si no creo que ningún país en la región, ha respaldado al presidente Duque. No he visto, no he escuchado nada del presidente Bolsonaro en Brasil, nada del presidente Piñera en Chile, nada de los otros gobiernos de la región que, digamos, están también preocupados de esta misma cosa. Tal vez un poco de Ecuador se vio, pero muy poco en realidad. Los gobiernos democráticos se tienen que alinear y unir bajo este asalto, o si no, lo que está pasando en Colombia ahora va a pasar mañana en su país. Finalmente, el papel de Estados Unidos en toda esta estrategia para neutralizar este tipo de avanzadas, ¿realmente están enfocados en eso o son tantos los problemas que tienen en Medio Oriente y en otros, y el mismo problema interno en Estados Unidos que Latinoamérica ha quedado a un lado? Mire, históricamente Latinoamérica siempre queda al lado de una política exterior de Estados Unidos por varias razones y podemos entrar en otra conversación sobre eso, pero yo creo que en este momento la realidad es muy distinta. ¿Hay amenazas de Medio Oriente? Claro que sí, hay aliados importantes como Israel también. Hay de estas dos potencias, Rusia y China, que están haciendo diferentes agresiones por toda Europa y Asia Pacífico, obviamente que sí. Sin embargo, todos esos conflictos que estamos peleando en el otro lado del mundo ya han llegado a nuestro hemisferio, ya están. Y la diferencia es que cualquier destabilización que puede ser en América Latina, a diferencia de Medio Oriente, África, Europa, donde sea, es que está muy cerca a nuestro terreno. Es el vecindario donde vivimos, o sea, donde migramos, donde pasamos vacaciones, donde tenemos otras propiedades o lo que sea. Entonces, esto es algo que creo que Estados Unidos no puede ignorar. El gobierno del presidente Biden tiene que tomar la región muy serio. Sé que están estudiando, pero tienen que pasar del estudio a la acción y desarrollar una estrategia no solo para Venezuela, pero para todo el hemisferio occidental. Escapaba y ya sí concluimos la entrevista, que me parece que de alguna manera ejemplifica que las protestas ciudadanas no necesariamente pueden traer soluciones a un país. Usted en ese reporte que hacía el Centro para una Sociedad Libre y Segura hablaba del tema de Cali, de cómo están aprovechando todo ese tema de las protestas, de la violencia para nuevamente apoderarse de unas rutas específicas de narcotráfico. Quería que nos comentara un poco más sobre este punto del reporte. Sí, mira, lo que me llamó la atención cuando empezó las manifestaciones, específicamente cuando empezó a llegar a temas de violencia y vandalismo, era que Cali fue la ciudad principal que tuvo, creo, los más actos de violencia y vandalismo que son fuera de la manifestación original. Y eso me llamó la atención porque en el aspecto de seguridad o expertos y oficiales de este ámbito, cuando piensas en Cali, piensas en el puerto de Buenaventura, pienses en el narcotráfico, pienses en flujos de armas y dinero ilícito que entra y sale desde el Pacífico, que es una de las más grandes rutas de narcotráfico a nivel mundial. Entonces, lo que creo que el ministro de Defensa y las propias autoridades colombianas ya están verificando es que han habido algún flujo de ese dinero que se ha ido a ciertos grupos de choque y grupos ilícitos como disidencias de la FARC y frentes urbanos del ELN para poder llevar estas manifestaciones a la violencia. Yo creo que eso ya lo están verificando y he leído y estudiado las comunicaciones de las autoridades colombianas que son muy serias y se pasan mucho en detalle quién está detrás de esto. Pero el punto principal, yo creo que esta es la lección para todos los latinoamericanos y los estadounidenses, bueno, todos realmente, es en la región hay dos fenómenos muy normal que siempre ha pasado en la región, que hoy en día está siendo abusado por estas diferentes estrategias. Uno es la manifestación. O sea, hemos visto paros nacionales, bueno, los que viven en América Latina creo que saben bien, eso es algo muy común en la sociedad.
pero el paro nacional ya no es como era antes, pacífica, orgánica, organizada. Ahora es mucho más espontánea y violenta. Lo otro es migración. Han habido migración desde América Latina por décadas, sino siglos, de América Latina aquí a Estados Unidos. Pero hoy en día la migración también está siendo aprovechada y manipulada de cierta forma para poder debilitar el Estado soberano. Y de eso se trata, y concluyo con eso. El Estado soberano es el concepto que quieren destruir, porque que van a cambiar el orden internacional, tienen que poder quitar los poderes que tiene un país sobre su propio Estado, territorio y pueblo, y amplificarlo en un aspecto donde se quita el Estado soberano y se impone una nueva visión. Muy grave todo lo que denuncia. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Gaby, un gusto. Son las declaraciones de Joseph Umire, experto en seguridad global y adicionalmente director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.